Buenos días. Qué gusto que podemos estar este domingo aquí reunidos. Y el día de hoy vamos a tener un estudio en el Salmo número 27. Salmo número 27. Y verdaderamente este estudio que vamos a tener el día de hoy habla acerca de que Dios es mi luz y mi salvación. Y esto lo digo porque hay momentos o hay ocasiones en que a lo mejor no tenemos ese sentir de gloria, de victoria, no tenemos ese sentir en el cual podemos tener todo ese ánimo, toda esa confianza, toda esa seguridad en nuestro caminar y en nuestro vivir diario. Pero el día de hoy vamos a hablar precisamente respecto a esta situación, de cómo debe de ser nuestra confianza en el Señor. Y como lo hemos visto en algunos otros momentos, hay ocasiones en que decimos que confiamos en Dios, que caminamos con el Señor, pero no tenemos ese propósito de tener toda la fe y la certeza de lo que vamos a hacer. Vamos al Salmo 27, al versículo 1, que dice aquí: Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y yo creo que al inicio de esta pequeña oración, de esta pequeña parte de este versículo, podemos darnos cuenta de una manera muy clara de que tenemos ahí una declaración directa de Dios hacia nuestra vida, de que el Señor es nuestra luz, de que el Señor es nuestra salvación. Y todavía David preguntaba aquí: ¿de quién voy a temer? O sea, no había motivo de temer en contra de alguien o hacia alguna persona. Pero quiero mencionarte algo: el hecho de que se diga, del que lo podamos decir a que lo podamos creer, es muy distante uno de otro. Y esto lo dice Dios. Y cuando llegan los momentos difíciles en nuestra vida, cuando llegan los momentos de dolor, de tristeza, de ansiedad, cuando llegan esos momentos en que sentimos que algo no está bien, que algo está fallando, que algo está causando dolor, tristeza o ansiedad en nuestras vidas, llega esta situación de que decimos: bueno, tenemos la promesa de que el Señor es mi luz, de que el Señor es mi salvación. Pero ¿por qué cuando llegan los momentos difíciles nos caemos, nos sentimos agobiados, sentimos que el vivir no tiene propósito, que el vivir ha perdido esa esencia, esa manera de caminar delante de nuestro Dios? ¿Por qué esa manera de ver el caminar y el vivir que tenemos cada día? Y yo te quiero decir algo. En ese sentido, hoy lo que debemos de aprender es a tener confianza en lo que el Señor nos dice, aprender a tener la certeza y la convicción de que todo lo que pasa a nuestro alrededor es porque Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Y aquí podemos seguir leyendo y dice: Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este versículo 1 encierra una realidad pero tan impresionante del cuidado que Dios tiene para ti y para mí. Dios es mi luz, mi salvación, y Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? ¿De quién me he de atemorizar? No hay razón. Tal y como aquí lo escribe David, no hay razón en este salmo. Y David da testimonio. ¿Y sabes cuál es lo más lindo? Los testimonios de David. Porque si tenemos a alguien que había sido perseguido, que había vivido con temor, que había vivido situaciones difíciles, situaciones de conflicto aún dentro de la familia, ese es David. Y veamos lo que aquí dice: cuando se juntaron contra mí
los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Podríamos pensar que hasta caníbales eran los que iban ahí, porque dice, querían comer mis carnes, pero ellos tropezaron y cayeron. Pero aquí tenemos algo muy especial. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. ¿Sabes qué era lo que hacía David en el reino? En el reino, antes de que David fuera rey, posterior a que David había tenido pues la oportunidad de luchar contra Goliat, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo vivía David después de ese momento? De que ya lo veían como un hombre que tenía autoridad, que tenía poder, que tenía manera de pelear. Pero ¿quién era el rey en ese momento? Saúl. Y si Saúl era el rey, entonces ¿qué le quedaba a David? De que la gente le decía, es que David es un valiente, David es un varón de guerra. ¿Qué hacía David? Había juntado un escuadrón de hombres, de valientes, por eso se habla de los valientes de David, y caminaban con él. ¿Y sabes qué era lo que hacían? Patrullaban todo el reino de Israel, ellos lo protegían. Y les decían a la gente que salía a sembrar, a la gente que tenía animales de campo, les decía, no se preocupen, aquí estamos nosotros para protegerlos. Y yo creo que muchos de ellos decían, ¿de veras, David, nos vas a proteger? Y veían el ejército que venía con David y patrullaba a todas las comunidades y los pueblos que eran protegidos por el reino. Mientras Saúl, pues no sabemos qué hacía, y el ejército de Saúl no era suficiente, David protegía a todos. ¿De quién? De la gente, de los ladrones, de la gente que buscaba causarles daño. Y si David veía algo que podía lastimar a los pobladores del reino, él y sus valientes los detenían. Por eso es que dice aquí que él había gente maligna hacia él, había angustiadores y había enemigos que querían matarlo. Había gente que lo quería matar. Pero junto con eso, ¿qué era lo que pasaba? Toda la gente que él protegía, que él resguardaba, lo apreciaban y lo querían. Por eso es que cuando hay esa lucha entre David y Saúl, decían que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Ellos se sentían felices, se sentían completos, se sentían llenos, como diciendo, aquí no hay quien pare a David. David es el que trae la victoria, David es el que trae la bendición a este reino. Y así lo veía la gente a David. ¿Qué fue lo que estamos viendo aquí? Parece increíble, pero veíamos cómo David iba ganando al pueblo a través de cuidarlos. Y de la misma manera veíamos cómo ellos se podían levantar, podían caminar adelante, cómo la gente amaba tanto a David, porque desde un principio los cuidaba. Continúa diciendo el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque David era un hombre de guerra. David era el que luchaba en contra de tanta gente, protegiendo al pueblo de Israel. Y luego continúa aquí diciendo, una cosa he demandado a Dios y esa voy a buscar. Yo te quiero decir, ¿qué hacemos tú y yo cuando hay angustiadores hacia nuestra vida, cuando hay enemigos, cuando hay gente que nos quiere lastimar, que nos quiere herir, y no tan solo a nosotros, sino a nuestra familia? ¿Qué es lo que hacemos?
¿Clamamos a Dios? ¿O empezamos a buscar quién nos ayude a defendernos? ¿Qué es lo que hacemos? Y dice aquí, tan lindo que es David, que decía, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días de mi vida. Porque hay ocasiones que decimos, no, yo voy a ir a la casa de Dios, pero siempre y cuando esté bien, siempre y cuando las cosas vayan bien, siempre y cuando todo funcione de manera adecuada, voy a estar en la casa de Dios. Cuando hay problemas, pues no nos queremos acercar a la casa de Dios. Decimos, pues es que acabo de tener un problema, una situación muy difícil, y pues no puedo ir. No tengo transporte, pasan situaciones en la casa, me levanto tarde, me desvelé el día anterior. ¿Y por qué no llevamos a cabo lo que anhelamos y lo que queremos? ¿Por qué no lo hacemos? Es algo tan lindo lo que aquí dice, lo que el Señor dice aquí. Si el Señor es nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza, no debemos de temer, no tenemos que atemorizarnos. Y como lo dice aquí, aunque un ejército esté en contra de nosotros, aunque se levante guerra, yo voy a estar confiado en el Señor. Pero me gusta mucho lo que dice el versículo 3 a la mitad. No temerá mi corazón. Porque hay ocasiones que ¿de dónde sale el mayor temor? Del corazón. En el corazón es donde se llevan a cabo las batallas más terribles, en el corazón y en la mente. Muchas ocasiones puede ser porque la gente no tiene fidelidad, porque la gente nos puede traicionar, porque nos sentimos menospreciados, nos sentimos derrotados, nos sentimos que la vida no está siendo justa con nosotros. Hay ocasiones que pensamos, es que no hay prosperidad, es que no hay trabajo, es que me estoy enfermando, y empiezan todos los esques. Y te digo algo, David, que vivió en una situación de conflicto tremenda, él se mantenía, él estaba firme, él junto con sus amigos buscaba la manera de salvar al reino. Y luego, ¿qué continúa aquí diciendo? En el versículo 4 continuamos, una cosa he demandado a Dios y esta buscaré, que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida. Y si Dios dice que debemos de estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, es que son verdaderamente todos. No podemos estar unos días sí y otros días no, sino estar en la casa de Dios todos los días. Eso es lo que tenemos que buscar. Y ¿sabes qué? Lamentablemente, los efectos que tenemos después de la pandemia es que muchas personas siguen buscando a Dios, pero ya no se clama por estar en la casa de Dios todos los días. Se nos hace más sencillo buscar en línea o buscar a través del internet un estudio, una conferencia del cómo alimentarnos, en lugar de decir, quiero estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. La palabra del Señor dice que la palabra se enseñaba en el templo y en las casas. Pero ¿por qué ahora queremos permanecer en casa? Cuando tenemos la oportunidad de cumplir lo que la Escritura nos dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y para qué? Aquí mismo lo dice. Versículo 4 nos dice, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo, para estar, para habitar en el templo de Dios, para gozarnos en el templo de Dios, y como lo dice aquí, para contemplar la hermosura de Dios. Y te digo algo, es bien cierto esto.
que debemos de contemplar la hermosura de Dios. Debemos de estar en la presencia de Dios. Y entonces decir, en la presencia de Dios, sí, porque tenemos algo muy especial que Dios nos ha dado. ¿Y sabes cuál es eso especial que Dios nos dio? De que tú y yo tenemos la linda oportunidad de cantar y alabar el nombre del Señor juntos. Y cuando cantamos y alabamos el nombre del Señor juntos, ahí es donde vamos a contemplar esa hermosura de Dios. Que no dejemos de hacerlo. El cantarle, el alabar el nombre del Señor. Y luego continúa diciendo aquí el versículo número 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dios va a corresponder. Si tú habitas todos los días en la casa de Dios, todos los días de tu vida habitas en la casa de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Él te va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cómo te va a esconder? Te va a proteger. Te va a proteger bajo sus alas. Te va a proteger bajo su resguardo, bajo su bendición. El Señor te va a guardar. Vas a tener esa protección de Dios. Y dice aquí, versículo 5, me ocultará en lo reservado de su morada. Todavía el versículo 5 lo aclara. Él nos va a esconder en lo reservado de su morada. En el lugar, fíjate, que Dios nos tenga un lugar reservado en el día del mal. Cuando pensamos que todo está contra nosotros, que todas las cosas van a ir a mal, que todas las cosas van a estar peor, y el Señor nos dice, no te preocupes. Yo tengo reservado un lugar en mi morada para ti. Y ahí te voy a ocultar, ahí te voy a guardar. Bajo sus alas vamos a estar seguros y confiados. Y todavía nos dice, sobre una roca me pondrá en alto. Todavía el Señor nos dice, ¿y sabes qué? Te voy a enaltecer. Y uno puede preguntar, uno puede decir, ¿y por qué el Señor nos va a enaltecer? ¿Por qué Dios nos va a levantar? ¿Te has preguntado por qué? Porque tenemos malignos, tenemos angustiadores y tenemos enemigos. En muchas ocasiones los enemigos, cuando ven una situación mala en tu vida, se alegran. Se alegran. En lugar de dolerse y decir, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo puedo estar contigo? ¿En qué te puedo apoyar? Se alegran en el momento malo, en el día malo. Pero ¿sabes qué? Por eso dice Dios que Él te va a poner sobre una roca, me pondrá en lo alto. Sobre una roca nos va a poner. Y que nuestros pies estén bien firmes en la roca que es Jesucristo. Eso es lo que hace Dios. Y luego versículo 6. ¿Cómo andamos cuando los días son malos? ¿Con la cabeza arriba o abajo? Que parece que estamos escaneando el piso, ¿no? A ver, ¿qué encontramos? Y ahí andamos todos, que mi abuelita decía que en su pueblo les decían que era andar cabizbajos, ¿no? Ay, todos achicopalados, todos con la cabeza baja. Versículo 6, ¿qué dice? ¿Qué dice? Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Sabes qué es lo que va a hacer Dios? Nos va a tomar con esa ternura de un padre cuando ve triste a su hijo por lo que le haya ocurrido. Y cuando vemos a nuestros hijos que están tristes y los vemos con la cabeza baja, ¿qué hacemos? Los levantamos de la barba y les decimos, ¿qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás mal? ¿Y sabes qué? Eso quiere hacer Dios en tu vida y en mi vida. Quiere levantar nuestra cabeza aún por encima de los enemigos que nos rodean. Aún por encima de los que nos detractan, por encima de los que se burlan de nuestra vida, de nuestro caminar. Dios quiere hacer levantarnos la cabeza.
y que cuando nuestra cabeza esté en alto, entonces caminemos de acuerdo a su perfecta voluntad. Ve qué lindo dice aquí. Y yo sacrificaré. ¿Cuál es lo que tú y yo tenemos que compensar? Porque también tenemos que dar un pago a Dios. Dios nos levanta la cabeza, Dios nos sustenta, Dios nos pone en una roca alta, Dios nos oculta, Dios nos guarda de todo mal en su tabernáculo. Y fíjate lo que dice: y yo sacrificaré en su tabernáculo. ¿Qué tenemos que sacrificar? Sacrificios de júbilo. ¿Cuáles son los sacrificios de júbilo? Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Ese es el pago que tenemos que dar a Dios, el alabar y bendecir su nombre. Muchas ocasiones podemos pensar: ah, qué bonito tocó el grupo de alabanza hoy. El grupo de alabanza se oyó tan lindo, se oyó tan bonito. Qué bueno es el cantar, qué bueno es que nos dirijan en alabanza. Pero tú sabes cuántas horas de ensayo hay detrás. ¿Qué pasaría si el grupo de alabanza se subiera y simplemente dijeran: vamos a tocar? ¿Qué pasaría? Saldría mal, ¿no? No resultaría. Y a nosotros se nos hace gravoso preparar nuestro corazón para el domingo o para el martes o para el jueves que tenemos reunión. Se nos hace difícil decir: voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a estar preparando mi corazón. Así como se prepara la alabanza para pagarle a Dios, para ofrecerle a Dios un sacrificio de júbilo, para cantarle y entonar alabanzas al Señor. Y dice el versículo 7 aquí: oye, oh Dios, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Y eso es lo que tenemos que hacer en el momento de la angustia. Decirle a Dios: oh Dios, escucha mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: busquen mi rostro. Imagínate, nuestro corazón dice: busquen el rostro de Dios. Y aquí cuando el salmista David decía: cuando Dios diga busquen mi corazón, busquen mi rostro, ¿qué tenemos que hacer? Tu rostro buscaré, oh Dios. Y le dice: Dios, no escondas tu rostro de mí, por favor. No escondas tu rostro de mí, Señor. Dice: no apartes con ira a tu siervo. O sea, ¿Dios lo podrá hacer? ¿Apartarnos con ira? Ya viene enojado Dios de que no caminamos con Él, de que no somos suficientes como para dar un sacrificio de alabanza. Y dice aquí que Dios puede esconder su rostro. Dice Dios que además de que puede esconder su rostro, se puede apartar. Nos puede apartar con ira. Y dice aquí: mi ayuda has sido. David sabía que todos los éxitos que tenía cuando andaba patrullando, cuando andaba protegiendo a la gente del reino, todavía le decía: no me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. Ese hombre, ese guerrero, ese valiente que derrotó al gigante, todavía clamaba aquí y decía: no me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. Él no tenía confianza más que en Dios y en nadie más. Y ¿sabes qué? Dios nunca nos va a dejar solos. Me encanta el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dice aquí? Con todo, Dios me recogerá. Con todo, Dios nos recogerá. Hay ocasiones que decimos: lo peor que me puede pasar es que me deje mi papá o mi mamá. ¿Y nos dejan?
nos dejan. Nos dejan. Pero aún con todo y eso, nunca vamos a estar solos, porque Dios dice, con todo, Dios me recogerá. Esos momentos de soledad que sentimos cuando extrañamos a los padres, ¿sabes qué es lo que Dios dice? Aquí estoy yo, para cobijarte, para abrazarte. Aquí estoy yo, que tanto me necesitas. Y dice el versículo 11, enséñame, oh Dios, enséñame tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Ve nada más. Cuando abrimos la puerta al enemigo, ¿sabes qué es lo que pasa? Se mete. Cuando abrimos las puertas al enemigo, se mete. Por eso es que dice, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, y no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí. ¿Quién se ha levantado contra ti? Testigos falsos. ¿Qué más? Y los que respiran crueldad. ¿Y si habrá gente que respire crueldad? ¿Has visto una persona enojada? ¿Cómo le sale hasta humo de la nariz? Como si fueran toros. Y te digo algo, así pasa. Así pasa. Por eso el Señor nos dice aquí, enséñame Dios tu camino y guíame por sendas de rectitud. A causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, dice, si no creyese que veré la voluntad de Dios en la tierra de los vivientes. Y todavía dice aquí, aguarda a Dios, esfuérzate. O sea, el Señor todavía nos dice en el momento malo, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Aliéntese tu corazón. ¿Sabes qué? Que tu corazón no desmaye, que tu corazón no se caiga. ¿Cuántas ocasiones podemos decir, ay, es que vengo ahora sí con el corazón herido? Ahora sí vengo con el corazón bien lastimado, ahora sí vengo, pero con dolor, con tristeza y con ansiedad. Y aquí que dice, aguarda al Señor. Esfuérzate en el momento difícil y aliéntese tu corazón. ¿Por qué no le das ánimos a tu corazón? Cuando estamos tristes, cuando estamos dolidos, cuando estamos abatidos, ¿por qué no alentamos al corazón? ¿Por qué no le dices a tu corazón, sabes qué, corazón mío, ya levántate, ya esfuérzate, sé valiente, ya levantemos esa cabeza y vayamos adelante? ¿Y qué es lo que pasa? Incluso que nos han enseñado aquí en nuestro México. Y es muy lamentable. Cuando el corazón está triste, pues pónganme canciones más tristes todavía. Aquellas que me hacen llorar, échense de esas canciones que pegan, de esas canciones que duelen. Y es más, tráiganme un tequila, decimos aquí en México, ¿no? Para que duela la herida. Y te digo algo, el Señor nos dice, esfuérzate y alienta tu corazón. Y alienta tu corazón. ¿Habrá gente que haga eso? Que está triste y se pone música más triste. Sí. ¿Y quien tome porque está triste? ¿Sí? Lo bueno es que aquí en la colonia Sifón no se da, pero en otros lugares. Pero te digo algo, el Señor dice, alienta tu corazón, anímate. ¿Para qué te quedas caído ahí todo tirado? ¿Para que todos pasen y te pisoteen? Pues es que ya también de dolor se cantan, se mueren, ya no sé ni cómo dicen ahí. Pero te digo algo, nosotros no nacimos para eso. El Señor nos creó para levantarnos, para tener éxito en el vivir diario.
Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Si ya nos esforzamos, si ya alentamos el corazón, dice el Señor, sí, eso era lo que quería de ti. Y cierra el Señor diciendo, espera en el Señor, espera en mí, ten confianza, el tiempo malo va a pasar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana que tú nos has regalado. Te damos gracias en esta mañana, Señor, en la que tu Espíritu Santo nos puede dar sabiduría, dirección y entendimiento. Gracias porque eres nuestra luz, porque eres nuestra salvación. Gracias, Señor Jesús, porque no va a haber nada que se levante contra nuestra vida. Tu palabra nos dice que aunque acampe un ejército, aunque se levante guerra, nosotros debemos de estar confiados. Porque una cosa hemos demandado, Señor. Y esa cosa vamos a buscar. Una cosa hemos buscado, que es que estemos todos los días de nuestra vida en tu presencia. Que estemos cada día en tu presencia y que podamos contemplar la hermosura de tu rostro, que podamos contemplar, Señor, la hermosura de tu majestad, de que podamos habitar en ese templo, en donde hay cobijo, donde hay sustento, en donde tu palabra nos dice que aun si nuestros enemigos nos rodearan, tú nos vas a levantar nuestra cabeza. Que si aún, Señor, pudiéramos tener tristeza, dolor o ansiedad, tú vas a protegernos con esos brazos, Señor, que nos den confianza. Que si es necesario, Señor, vas a ocultar nuestro dolor, vas a ocultar, Señor, tú nos vas a esconder en tu tabernáculo precioso, Señor, y sobre una roca nos vas a poner en alto, porque vamos a poder dar testimonio que cada día de nuestra vida tú estás delante de nuestro caminar, de nuestro vivir, y cada día podemos sentir triunfo y gloria en el caminar diario. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén.